porque ya estamos, creo que no decía una hora desfasados o es la misma hora, no lo sé en Tijuana. Pero pues me da gusto saludarles, bendecirles desde acá, desde Benjamín Gil, Sonora, su amigo, el pastor Carlos Coronado. Mi nombre completo es Carlos Gabriel Coronado Castro y me da gusto saludarles desde acá, desde este municipio, Benjamín Gil, Sonora, y aquí desde la casa de Dios. Pues nos da gusto saber que estamos unidos a través de este medio, pero sobre todo a través de la presencia de Dios, del Espíritu Santo que nos une como iglesia, que nos da la presencia del Señor y la certeza de que servimos a un Dios vivo, a un Dios maravilloso. Amén. Eh, gracias a Dios que estamos nuevamente por este medio y vamos a compartir un tema que, que nos ha tocado nuestro corazón porque son situaciones que estamos viendo el día de hoy. Incluso en Estados Unidos vemos ahorita en este tiempo, el mismo día de hoy, que hay manifestaciones por causa de personas pues que están descontentas con lo que está pasando con ellos, con muchas familias que se están desmoronando, estas familias, y por lo tanto están padeciendo sufrimiento. Estas familias pues no quieren dejar de estar en los Estados Unidos y por eso se están manifestando en Los Ángeles, también se están manifestando en Nueva York, en Chicago, en Atlanta, en Georgia, en el estado de Georgia. Entonces, estamos viendo cómo el sufrir de las personas, sobre todo, pues personas que amamos, son nuestro prójimo, y muchos de ellos son mexicanos. Vemos cómo han levantado la bandera de México en alto y la bandera de otros países, de Honduras, de El Salvador. Pues también ellos están manifestando y diciendo, pues no queremos irnos de este país porque aquí está nuestra vida, está nuestro sustento, está nuestra historia, porque algunos de ellos pues también han estado ahí desde hace varios años, 5, 10 años, 20 años y más. Entonces, es muy importante que nosotros pues también oremos a Dios por ellos y veamos su situación, veamos el sufrir de estas personas. Y precisamente el tema que vamos a tratar el día de hoy se llama ¿Dios permite el sufrimiento? Es una pregunta. ¿Dios permite el sufrimiento? Y pues por lo que vemos en el mundo y todo lo que ha padecido incluso la iglesia de Dios, la iglesia en Cristo, los primeros cristianos desde la iglesia primitiva, pues vemos que el Señor pues realmente permite el sufrimiento, pero el Señor nos dice que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero Él nos dice, que nosotros confiemos en Él, que pongamos nuestra fe en Dios, que pongamos nuestras fuerzas en Dios, nuestra mente en el Señor, y que confiemos en Él, que Él ya ha vencido al mundo, que Él ya ha derrotado al mundo, que Él es nuestro sustento, es la salida a toda situación difícil, que Él es nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial, y que Él suple toda necesidad. Amén. Así que el Señor nos invita a que nosotros estemos junto a Él para que ese sufrir, ese padecer en la vida del hombre, del ser humano, que es inherente, fíjense que las aflicciones son inherentes a una vida humana, pero estando cerca del Señor, estando cerca de Jesucristo, tomados de la mano de Dios, las cosas son más placenteras, dice la palabra de Dios, que el Señor nos da de su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que solamente Jesucristo la da, no como el mundo la da, sino que es una paz que perdura para siempre en nuestras vidas. Y ahí vienen los frutos del Espíritu, por supuesto, los frutos del Señor, el amor, la fe, la templanza, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, que es tan necesaria en estos tiempos difíciles, tiempos que estamos viviendo como seres humanos ya
viendo nosotros, pues, el cumplimiento de muchas profecías. El Señor está anunciando su venida a través de acontecimientos que estamos viendo nosotros en las noticias, en videos de YouTube, en Instagram, en periódicos, en televisión, en la radio, que Él ya está cerca y está a las puertas muy pronto. Así que nosotros tenemos que estar más cerca del Señor, tenemos que estar eh, en oración, tenemos que estar en ayuno, tenemos que estar confiando en el Señor. Amén. Así que esa es nuestra labor y sobre todo predicar la palabra del Señor, predicar que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, que escucha la oración, que a un corazón contrito, humillado, no rechaza el Señor y que todavía hay tiempo para ser salvo, hay tiempo para estar junto al Señor, hay tiempo para arreglar nuestra vida con Dios, todavía hay tiempo de decirle, Señor, aquí está mi vida, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y el Señor lo va a hacer porque estamos en el tiempo de la gracia, todavía es tiempo, amado hermano y amada hermana, tú que estás a cargo de una congregación, a cargo de una iglesia y pues compartes la palabra de Dios comúnmente. El Señor está contigo, el Señor ha prometido que Él va a estar contigo todos los días, dice, a donde quiera que vayas y hasta el fin de este mundo, siempre va a estar con nosotros, dándonos de su amor, de su ánimo, de su abrigo, de su protección. Pero sobre todo también el Señor dice que va a estar con nosotros y que nada nos va a faltar, dice el Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Gloria al Señor. Amén. Así que es lo más maravilloso estar cerca del Señor. Y vamos a iniciar este tema. Dios es el autor del sufrimiento. Y eso es otra pregunta. ¿Dios es el autor del sufrimiento? La verdad es que no. El Señor no quiere que nosotros suframos. El Señor no quiere que nosotros padezcamos sufrimiento, sino que Él lo que quería al principio, desde el principio de los tiempos, desde la creación del hombre hasta estos tiempos, el Señor siempre ha querido que nosotros viviéramos junto a Él, disfrutáramos de su amor, disfrutáramos de su presencia, disfrutáramos de su paz, amén, y sintiéramos su amor, su, eh, su favor en nosotros, amén, y que siempre estuviéramos junto a Él, amén. Ese era el propósito del Señor, pero el hombre sabemos que tomó Él su camino, y ahorita vamos a ver esa parte de dónde viene el sufrimiento y quién es el autor del sufrimiento. Vamos a leer en Josué 24:15. Yo tengo la Reina Valera 60. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, pero si no les agrada adorar al Señor, elijan hoy a quien adorarán, a los dioses que adoraron sus padres al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. En cuanto a mí y a mi familia, adoraremos al Señor. Esto significa que Josué invita al pueblo de Israel a tomar una decisión personal sobre quién servirá. Nosotros en este tiempo tenemos que decidir, tú que compartes la palabra del Señor, pastor o pastora, tú tienes que decidir, y tú y tu familia que ya hemos decidido, o si tú nada más has decidido servir al Señor, dice el Señor en este libro de Josué, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Si ustedes quieren seguir adorando dioses que adoraron sus padres al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, o sea, si todavía quieren seguir tras otras ideas, tras otras filosofías, tras otros dioses paganos, así como lo hicieron en su tiempo el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, que construyeron esa estatua de oro, ese becerro de oro. Si ustedes quieren seguir atrás o quedarse atrás y no quieren seguir al Dios verdadero,
pues quédense con sus dioses, pero nosotros, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y esa es una garantía inicial de que nosotros vamos a tener la cobertura de Dios. Si tú has decidido servir al Señor, si tú has decidido seguir adelante en el camino del Señor, seguir adelante junto con el Señor, siguiendo los pasos de Jesucristo, siguiendo la palabra del Señor, escudriñando la palabra de Dios, ayunando, por supuesto, al menos una vez a la semana, es lo que le digo yo a la congregación, al menos una vez a la semana hay que ayunar, orar, por supuesto, dice el Señor, orad sin cesar para que no entréis en tentación. Entonces es muy importante que ahora que vemos que desgraciadamente muchas congregaciones están cerrando sus puertas, muchas iglesias están cerrando sus puertas, templos están cerrando sus puertas, hay muchas ideas, muchas filosofías, hay muchas doctrinas ahorita, incluso dentro del cristianismo. Y lo que está viendo es que muchos se van tras una doctrina. Hey, no me gusta tu doctrina, yo me voy para acá mejor. O me gusta esta doctrina, se adecua más a lo que yo necesito o a lo que yo creo. Entonces hay muchas ideas y nosotros tenemos que apegarnos a lo que dice la palabra de Dios. Por eso nosotros tenemos que recurrir a lo que dice siempre la verdad de Dios. Y no hay otra verdad de Dios que es solamente la Biblia, que es la palabra de Dios. Por eso el Señor mismo nos dice que nosotros nos cuidemos de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, porque muchos de ellos nos apartan de Dios. Y dice también después, y de la doctrina, dice. Entonces es importante que yo cerciore lo que yo vea. Hay muchos videos ahorita en YouTube, hay muchos videos en la internet. Entonces hay muchos escritos acerca de doctrinas distintas. Entonces yo tengo que cerciorarme con la palabra, a la luz de la palabra de Dios, qué es lo que dicen estas doctrinas. Y yo seguir el camino, la verdadera y la sana doctrina del Señor y apegarme a ella y seguir los pasos del Señor. Tenemos nosotros que seguir la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otro manual, no hay otro sustento, solamente la palabra del Señor. Amén. Así que llegarán muchos tocando la puerta y traen otras doctrinas, traen otras filosofías, traen otras creencias, traen otra forma de enfocarse a las cosas de Dios. Pero dice el Señor, si el que traiga otra doctrina o que agregue o quiera agregar una doctrina distinta, este sea anatema. Que traiga otro evangelio, este sea anatema. Por eso nosotros tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. ¿Qué es anatema? Maldito. ¿Okay? Y también dice, ay de aquel que agregue una coma, un tilde a esta palabra. ¿Okay? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el Señor va a borrar su nombre del libro de la vida. Entonces nosotros tenemos que estar apegados a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces es muy importante que decidamos como Josué, mi casa y yo vamos a servir al Señor, adoraremos al Señor. Si tú quieres tener una iglesia, porque la iglesia tiene que empezar por casa. Nosotros queremos tener una iglesia llena de la presencia de Dios sobre todo, y también por supuesto de personas que vengan y se reúnan junto con nosotros a aprender de la palabra de Dios, a escudriñarla, pero también a adorar, a levantar nuestras manos, a alabar al Señor todos los días que tengamos reunión, pero también recordemos que la iglesia empieza en casa. Nosotros tenemos que compartir el amor de Dios con nuestra esposa, con nuestros hijos, la esposa pues con el esposo, porque en nuestro concilio pues también en vino y aceite hay pastoras y hay pastores. Entonces tenemos que compartir la palabra de Dios en casa, tenemos que animar a nuestros hijos a que se reúnan en la casa del Señor cada domingo o cada
días, y tú tienes otros días también en los que te reúnes, pues también, por supuesto, pero cada vez que tengamos reunión, instar a nuestros hijos, invitarles, orar por ellos también y animarles a estar cerca del Señor todos los días que tengamos reunión. Y así ellos también van a ser un medio por el cual otros vengan a los pies de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Hay muchos tipos de sufrimientos que está, viviendo el hombre en estos tiempos. Recordemos nosotros los atentados allá por el año 2000, 2001, los atentados de las Torres Gemelas allá en Nueva York, que fueron atentados que sorprendieron a todo el mundo porque las Torres Gemelas era el World Trade Center, o sea, el centro mundial de comercio, y ahora solamente está una sola torre. Pues eso sorprendió, y recordemos que fue un grupo de personas eh, del Islam, que conocidos como Al Qaeda, ¿no? Que eran extremistas y que pues Estados Unidos después los persiguió. Sabemos ahí alguna historia a través del tiempo. Es un tipo de sufrimiento que vimos, yo creo, la mayoría de la gente que vivimos ese tiempo, esos momentos, nos enteramos a través de la televisión, y pues fue algo muy impactante como estos aviones iban y se estrellaban en las Torres Gemelas, uno en cada torre, y después esas torres cayeron de una manera sorprendente, ¿no? Y vemos que la fragilidad del hombre, pero también la facilidad con que el hombre solo se destruye a sí mismo, la falta de amor al prójimo, y también el mismo hombre ha generado sufrimiento a él mismo por falta de amor. Y ahorita estamos viendo que el amor de muchos se ha enfriado, y eso es parte de las profecías que dice el Señor Jesucristo, que el amor de muchos se iba a enfriar. Otro tipo de sufrimiento fue lo que vivimos hace poco con las pandemias, la pandemia del COVID-19 y con sus variantes, por eso digo pandemias, y ahorita hay una versión de COVID-19 nueva que dice que en la garganta se siente como si tuvieran vidrios. Entonces es algo muy sorprendente, muy impactante, que si hubiera una nueva ola de vacunación, pues tendríamos también que vacunarnos. Y gracias a Dios que estamos ahorita predicando la palabra de Dios, que seguimos adelante, pero también recordamos a aquellos pastores y aquellas pastoras, aquellos seres humanos cercanos que pues también se fueron por causa de este virus, que ya están con el Señor y que les amamos y que les recordamos con mucho cariño, pues sabemos que están ya allá en los brazos del Señor, descansando en ese lugar hermoso, eh, pero pues esperando también el arrebatamiento del Señor junto con nosotros, por supuesto. Entonces es un tipo de sufrimiento también. El otro tipo de sufrimientos que hemos estado viendo ya hace 3 años es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania, que ha traído eh, mucha escasez al mundo. ¿Por qué? Porque Ucrania es uno de los países pues que más productos tiene, y que pues surtía de víveres a muchos otros países. Por ejemplo, productor de trigo, de maíz a nivel mundial. Entonces, Ucrania ha dejado de serlo, por supuesto, pero también tiene minas, tiene también otro tipo de tierras, las tierras raras también que se utilizan para las baterías, ahora que está en auge los medios virtuales que tenemos nosotros a través de celulares, de tabletas, de computadoras, pues incluso pues ahora también las usan los autos, los automóviles, pues son las pilas que son de litio. Entonces, todas estas tierras raras que también se usan para crear tarjetas electrónicas y también pilas o baterías, pues esto también tiene Ucrania. Entonces, se puede decir que
esa es una de las causas por las cuales pues está la guerra. Otra de las causas también que se han dicho es que muchos ucranianos quieren pertenecer nuevamente a Rusia y otros rusos pues ven a Ucrania como si fueran de ellos todavía, pero pues desgraciadamente los que sufren son los mismos ciudadanos ucranianos y recordemos que también en Ucrania tenemos familia cristiana, familia en Cristo, aunque sabemos que la mayoría de las personas ahí son cristianos ortodoxos eh, y pues ellos también buscan al Señor a su forma, a su doctrina, pero son nuestro prójimo también y tenemos nosotros que amarles, orar por ellos, bendecirlos y orar por la familia en Cristo que tenemos allá también, cristianos que se reúnen, porque veía al principio de la guerra cómo cristianos de diferentes denominaciones se reunían ahí mismo en las plazas, incluso judíos. Fíjense, judíos también se reunían a orar juntos para que la guerra cesara al principio de la guerra y que terminara completamente, pidiéndole al Señor pues que ello termine. Y pues sabemos que Jesús también habló acerca de las guerras, rumores de guerras, y ahora con lo que ha surgido desde que entró también el presidente Donald Trump, pues ahora también hay una guerra que se llama arancelaria, una guerra arancelaria que ha traído también otro tipo de sufrimientos, que sufrimientos son escasez de víveres, escasez de comida, escasez de alimento, así como lo originó la guerra de Ucrania en muchos países en donde recibían importados los productos de alimentos y otro tipo de productos, pues también los aranceles han provocado alza de costos, de los precios de los productos, de muchos víveres en muchos países que eh, pues reciben estos productos de Estados Unidos o también exportan productos a Estados Unidos. ¿Y qué pasa si no se exportan esos productos? Pues el país no los vende y eso que origina que los mismos personas que trabajan sean despedidos y no tengan el sustento ya, no tengan la percepción de ese dinero que antes percibían. Por lo tanto, hay recortes y hay escasez de comida en su hogar, ¿okay? Que es lo más triste. Muy bien. Otro tipo de sufrimiento son los terremotos. Hace poco hubo un terremoto que devastó la ciudad de Myanmar. Eh, Myanmar, que, que allá está este, en Asia, este país, Myanmar, que está enseguida de Tailandia, pues sufrió este terremoto de magnitud 7.7. Imagínense que veamos ahí las imágenes que fueron pues, pues muy impactantes y veíamos cómo caían esos edificios y la gente asustada, queriéndose refugiar abajo de sus muebles, los que tomaron cámara ahí, veíamos también como algunos edificios que son hoteles, cómo caía el agua de arriba de las albercas en los últimos pisos. Entonces es algo impactante y ese terremoto fue tan fuerte, fíjense que se sintió también allá en Rusia y también en Tailandia y algunos unos poblados cercanos ahí de China también se sintió. Es parte de las profecías de estos terremotos que iban a suceder también en Mateo capítulo 24. Otro tipo de sufrimientos, ¿sí? ¿Cuántos sufrimientos llevamos ya? Otro tipo de sufrimientos que han surgido en estos tiempos se llaman también las enfermedades raras completamente, enfermedades autoinmunes le llaman la ciencia médica en estos tiempos y podemos ver que fíjense que muchas enfermedades nuevas se dan por la falta de amor.
Fíjense, nosotros que conocemos el amor del Señor y que el Señor nos da paz y sentimos su amor y derramamos nuestras lágrimas delante de la presencia de Dios y somos llenos del Espíritu Santo también y experimentamos esa llenura maravillosa. Hay mucha gente que no lo experimenta porque no ha conocido al Señor. Y por falta de amor también surgen otro tipo de enfermedades. También falta de amor. Viene también algunas enfermedades como la ansiedad, el estrés, la falta de aceptación de los demás también. Pero fíjese, también hay otro tipo de enfermedades que surgen como por causa del tabaquismo, por causa de sustancias, que son las drogas, ¿no? Se llaman comúnmente sustancias para pues no tener mucho impacto, ¿no? Y alcoholismo. Entonces, este tipo de, de sustancias generales, tabaquismo, sustancias y alcoholismo, generan otro tipo de enfermedades. El alcoholismo sabemos que es cirrosis, pero ahorita si echamos un vistazo a lo que son los, eh, los hospitales, vamos a ver que hay mucha cirrosis hepática. También vemos que hay muchos problemas de ansiedad, muchos problemas de estrés, pero sobre todo ansiedad por causa de las sustancias. Y vemos que ha aumentado mucho la frecuencia de muchas personas el ir con un psicólogo o el ir con un, eh, con un psiquiatra. Entonces, ese tipo de enfermedades sabemos nosotros como cristianos de dónde vienen también. ¿Cuál es el origen? El origen tanto físico como espiritual, pero sobre todo el espiritual, y lo sabemos. Y de nosotros está compartir la palabra de Dios y orar por aquellas personas que están en esa situación. Hay muchas personas que están atrapados, que están enjaulados en este tipo de problemas, en este tipo de enfermedades y necesitan del Señor. En 1 Corintios 6, del 9 al 11, vemos nosotros aquí en la versión Reina Valera 1960, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios, gloria a Dios. Así que nosotros sabemos cuál es la respuesta a esta situación. Nosotros sabemos que todo ello lleva a la condenación. El practicar estas cosas lleva al pecado. Amén. Y si nosotros no hablamos esto, a veces muchas personas quieren tener mucho tacto con con otras personas pues que que no han conocido al Señor, que están en pecado y buscan la manera de cómo hablarles, incluso desde el púlpito buscan la forma de no herir susceptibilidades. Pero la palabra del Señor es muy clara. Nosotros tenemos que decir las cosas. Amén. Por supuesto, le vamos a decirlas con amor, pero tal y como dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a amar al prójimo, vamos a amarle, vamos a bendecirles, incluso a aquellos que dicen ser nuestros enemigos, dice, aún por ellos debes de orar y bendecirlos también. Pero nosotros tenemos que amar a nuestro prójimo y hablarles también con la verdad. Si no les hablamos con la verdad de Dios, entonces ahí no hay amor. Amén. Tenemos que amar. Y el que ama, dice, el que ama a su hijo, desde temprano lo corrige. Pues también a tu prójimo lo amas, pues también hay que enseñarle la verdad de Dios. Hay que enseñarle lo que dice la palabra del Señor. Que todo ello que acabamos de leer también trae sufrimiento, también trae enfermedad. ¿Por qué Dios nos dice que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos? Porque
Las borracheras traen otro tipo de problemas. Primero trae problemas a la misma persona que se emborracha. ¿Cuántas veces hemos oído de personas que se emborrachan y al otro día ya no llevan sustento a su familia? Amén. Y la familia sufre escasez. No hay alimento en el hogar, no hay alimento para los hijos, para la esposa. Y anda la esposa buscando ahí y el hombre ahí se levanta al otro día después de esa borrachera que tuvo, se levanta todo mal y todavía quiere alimento, y cuando la mujer le dice, no me has dado el dinero de esta semana o de esta quincena, todavía se enoja y le quiere golpear. Pues todas esas cosas el Señor quiere evitar en el ser humano, en la familia. Por eso dice la palabra de Dios que los borrachos no van a entrar al reino de los cielos, porque Él primero quiere protegernos a nosotros. Y porque eso trae otro tipo de pecado, otro tipo de situación dentro del hogar. Trae violencia también, trae desamor, trae escasez. Y el Señor no quiere eso para nosotros, quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros que sabemos cuál es el amor del Señor, y nosotros que sabemos cómo Dios nos sustenta y nos sostiene. Hubo también sufrimientos, por supuesto, en la iglesia cristiana. Al principio, en la iglesia primitiva, como los cristianos pues morían en la arena del circo romano. Hay un cantante, se llama Marcos Vidal, español, que él canta un canto al Señor que habla acerca de ello. Y tiene algo de razón, porque muchas denominaciones eh, buscan doctrinas y buscan exponer su doctrina y discuten tantas cosas doctrinales y se olvidan del estar juntos, se olvidan del amor de Dios entre unos y otros cristianos, porque a fin de cuentas hemos recibido todos al Señor y amamos a Dios y le servimos de todo corazón. Amén. Y desgraciadamente muchos cristianos, y lo vemos esto en YouTube, como ponen en contra un pastor contra otro pastor, y a eso no nos ha llamado el Señor. El Señor nos ha llamado a predicar su palabra, a levantar en alto la bandera de Jesucristo y decir que amamos al Señor y que somos una iglesia que sigue adelante y que compartimos el amor del Señor con los demás. Amén. Y que somos amor, no somos discordia. Amén. Gracias a Dios. En Mateo 24, 9 al 10, habla precisamente acerca de este sufrimiento que iban a padecer los primeros cristianos, y no nada más los primeros cristianos, todavía en estos tiempos, por supuesto que hay persecución. Eso también lo dijo nuestro Señor Jesucristo en este mismo versículo de Mateo 24, y dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y ahí vemos claramente lo que dice al final, y unos a otros se aborrecerán. Entonces nosotros tenemos que procurar siempre amar a nuestro hermano, no importa la denominación que sea, si es de la iglesia de Dios, de las asambleas de Dios. Usted ámele, y nosotros somos de vino y aceite, usted ame, bendiga, amén. Levante en alto en oración las congregaciones que están alrededor, porque somos una familia en Cristo, gloria al Señor. Y si uno por allá le hizo mala cara, no importa, usted bendígale y levántelo en oración, porque eso dice el Señor, que aún nuestros enemigos, y no son nuestros enemigos, les amamos, son nuestro prójimo, pero llévenlo en oración. Ámelo, bendígalo, levante su familia en oración y declare la bendición de Dios sobre su vida. Esa es nuestra labor como hijos de Dios, y más como servidores del Señor, siervos de Jesucristo. Amén. Gracias a Dios. Decíamos al principio que el sufrimiento no fue originado por el Señor. Él no es el autor del sufrimiento. El sufrimiento nos transmite
varios mensajes y hay un mensaje del sufrimiento. El sufrimiento lleva un mensaje de misterio. La Biblia dice en 1 de Timoteo 3:16, dice lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, gracias a Dios, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Así que eh, sabemos nosotros como hijos de Dios que grande es el misterio de nuestra fe. Grande es el misterio de lo que hemos recibido. Dios fue manifestado en carne. Amén. Y hemos visto su gloria, dice la palabra del Señor. Jesús mismo se despojó, dice, no se aferró a ser como Dios, sino que se despojó de todo lo que tenía y vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Gloria a Dios. Y es al Dios a quien servimos, y el mismo Jesús que murió en aquella cruz del Calvario y que resucitó al tercer día es el mismo que nos lava y nos limpia de todo pecado. Gracias a Dios. Y nos trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de la situación difícil, en medio del sufrimiento. El Señor nos rescata, escucha en nuestra plegaria, nuestro clamor, inclina su oído y nos levanta, y nos sostiene, y nos protege, nos sustenta, y nos vuelve a dar de su presencia. Gloria al Señor. Amén. Dice: para la humanidad es un misterio aún saber por qué Dios creó la tierra. Es un misterio por qué puso personas sobre esta tierra. Pero Dios ha revelado respuestas a través de la Biblia, a través de las personas de su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Para mucha gente sigue siendo un misterio este tipo de cuestiones, pero nosotros sabemos que hemos sido creados por un Dios que creó todas las cosas, que creó el universo y que creó esta tierra y que por Él vivimos. Él nos ha dado vida, amén. Él nos ha dado aliento de vida desde Adán, que fue creado, y después de él fue sacada Eva, y desde entonces nosotros descendemos de ahí, por supuesto, y en nuestro tiempo vivimos y somos de la misma naturaleza, amén, porque somos creados por un mismo Dios, gracias a Dios. La raíz del sufrimiento. Pero el hombre se rebeló contra Dios. Este es el problema, esta es la raíz del sufrimiento. El hombre se rebeló contra Dios. Amén. El hombre dijo: no te necesito, Dios. Puedo construir mi mundo sin ti. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir eso. No podemos construir un mundo, nuestro mundo, sin Dios. Porque sin el Señor nada podemos hacer. Y ese fue el gran error de Adán y de Eva. Dios dijo: si tomas esa decisión, sufrirás y morirás. ¿Qué decisión? De comer de aquel fruto, de aquel árbol de ciencia del bien y del mal. ¿Bien? El hombre tomó esa decisión y comenzó a sufrir y ha estado muriendo desde entonces. La muerte física es solo la muerte del cuerpo, pero el espíritu sigue viviendo. El problema es que un hombre y una mujer que pecan se separan de Dios en vida espiritualmente. Entonces, hay una muerte espiritual y ese es el problema que tiene la mayoría de la gente en el mundo. Pero nosotros que hemos conocido a Jesucristo y que le hemos entregado nuestro corazón al Señor, entonces Él ha entrado en nuestro corazón y aquello que había sido roto desde el principio, gloria al Señor, se quitó y volvió a haber nuevamente una unión con el Señor, una unión con Dios. Fíjense que el Dios mismo bajaba y platicaba con Adán. Fíjense qué hermoso al principio. Él bajaba y platicaba con Adán. Pues por eso nosotros ahora, a través de Jesucristo, se nos ha restituido aquello que habíamos perdido, que la humanidad misma había perdido, de platicar directamente con Dios. Por eso Jesucristo, cuando Él murió en aquella cruz y dijo: consumado es, aquellas
cortinas, aquellos velos del templo fueron rasgados, dice la palabra del Señor, y ahora podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, gracias al Señor, amén, y podemos platicar con Dios directamente y decirle, Abba Padre, y decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, aquí está mi necesidad, aquí está mi situación, amén, gloria al Señor, todo ello se nos fue restituido, amén. ¿Y quién fue el causante del sufrimiento? Fíjense, la Biblia enseña que el enemigo, o sea, Satanás, es el autor del pecado. El hombre pecó y el autor del pecado es Satanás, el diablo, el enemigo. El pecado es la causa de que tengamos sufrimiento. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Dios mismo, cuando el hombre pecó, le dijo, lo desterró, ya no vas a estar aquí en el huerto del Edén. Imagínense, estaba bien a gusto, Adán y Eva estaban bien a gusto comiendo de los frutos, disfrutando de la compañía de los animales que estaban en aquel lugar. Había agua limpia, fresca, manantiales deliciosos, un ambiente maravilloso. Vivían a gusto, vivían en paz. Pero cuando pecaron, todo aquello fue quitado. Y entonces una espada, un ángel con una espada fue puesta en la entrada para que ya no regresaran y entraran al huerto nuevamente. Y ellos fueron desterrados. ¿Y qué le dijo a la mujer que iba a sufrir dolores de parto para poder tener familia? Y al hombre que tenía que trabajar y tenía que sudar para tener sustento, para tener alimento para él y para su familia. ¿Ve? El sufrimiento viene a causa del pecado. ¿Ve? El Señor Jesucristo sabía que nuestra humanidad, en nuestra humanidad, nosotros mismos tenemos aflicciones. Tenemos aflicciones físicas, tenemos aflicciones mentales. Las tenemos porque somos seres humanos. Por eso el Señor dijo que confiemos en Él. En Isaías 53 del 1 al 6 dice lo siguiente. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, gloria al Señor. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y esto el Señor lo sabía. Cada cual se apartó por su camino. Ideas, en este tiempo hay muchas ideas, filosofías, distintas doctrinas dentro del cristianismo. Mas Jehová, amén, cargó en él, mas el Padre cargó en él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Amén. Así que el Señor es la respuesta para nosotros, para la situación que vivimos el día de hoy. El Señor es la respuesta al sufrimiento de la gente. Ciertamente vamos a seguir teniendo aflicción, pero ahora la diferencia es que vamos a tener la compañía de Jesucristo cuando nosotros nos acercamos al Señor. Hermano y hermana, quiero decirte en esta noche que el Señor Jesús está a tu lado, que el Señor está con ustedes y quiere darles lo mejor de Él, quiere darles de su amor, de su paz, de su presencia, de su cobertura. Y a pesar del sufrimiento en esta tierra, Él quiere darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor maravilloso a través de su Espíritu Santo. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a orar rápidamente y le damos gracias a cada uno de ustedes. Veo ahí que se ha conectado nuestro hermano Carlos Carrillo Pérez. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Carlitos.
Mi hermana Shelly Romero, que Dios la bendiga, hermana, la pastora principal, esposa de nuestro hermano Ariel Romero, Dios bendiga su vida, su familia. Un saludo al hermano Ariel también, y un saludo a su familia, también a todas las congregaciones, la iglesia allá en Tecate. Y Dios bendiga a cada congregación que se ha conectado en esta noche. Muchas gracias por atender a un servidor, el pastor Carlos Coronado. Dios les bendiga. Amén. Y vamos a orar rápidamente. Amén. Padre, te damos gracias, te bendecimos. Y gracias, Señor, por esta palabra hermosa que tú has traído, que tú eres, Señor, la respuesta al sufrimiento del ser humano, que aún, Señor, cuando el ser humano se sienta solo y se sienta abandonado, hay una respuesta todavía. Estamos en el tiempo, Señor, de la gracia, en que nosotros podemos, Señor, venir a tus pies y decirte, Señor, que te aceptamos como nuestro Salvador. En esta noche, Señor, si nos hemos equivocado, también somos seres humanos y a veces nos equivocamos, Señor, aún siendo siervos tuyos y siervas. En esta noche te pedimos perdón, Señor. Y te decimos que te necesitamos en nuestra vida, te necesitamos en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en la iglesia, en la congregación, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esas personas que lleven la paz de Dios, que lleven el mensaje de salvación, que lleven el mensaje, Señor, que pueda aliviar, Señor, la vida de muchas personas, porque solamente tú entras al corazón, Señor, y puedes, Señor, sanar tantas heridas, Jesús. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por esta oportunidad que nos permite, Señor, estar comunicados con nuestros hermanos de vino y aceite, Señor, a través de este medio en todo el estado de Sonora y también hasta donde llegue esta señal, Señor, por medio de Facebook. Te damos gracias, Señor. Bendice las congregaciones, bendice vino y aceite, bendice la iglesia, Señor, principal, bendice a nuestros hermanos que son los pastores, Señor, generales. Bendice sus vidas, Señor. Bendice toda la organización en el nombre de Jesús. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Yo sé que tú estás levantando siervos fieles, Señor, en este ministerio maravilloso. Gracias por las iglesias que se han añadido, Señor, a este ministerio también. Te pedimos por ellas en el nombre de Jesús. A ti la honra y la gloria, Padre celestial. Amén. Dios me los bendiga y muchas gracias. Gracias por atender este llamado. Dios esté con ustedes y les prospere en todas las cosas.